buenas tardes. Qué alegría saludarte a ti y estar en una nueva jornada y poder ser uno de tus privilegiados de los invitados que has tenido en esta cuarentena. Bueno, pues querido amigo, ¿cómo has estado viendo, por ejemplo, el tema de la reanudación del campeonato? ¿Crees que es factible poder ver un reinicio en un corto tiempo o se tiene que tomar nomás su tiempo debido en este caso? A ver, Perú ya se han aceptado el tema del retorno a las prácticas. Brasil, uno de los países más afectados, recordemos que es, si vemos la tabla de afectados y de contagiados por la pandemia, es el segundo país más afectado a nivel mundial y de igual manera ya han vuelto a las prácticas. De hecho, Marcelo Martins en el Cruzeiro, a pesar de que el Flamengo, con gran cantidad de contagiados a nivel de jugadores, como también cuerpo técnico y administrativos, también Brasil está en ese camino y de Bolivia. Va a ser importante lo que determinen el próximo viernes 5 de junio en este Consejo de la División Profesional y que va a ir de la mano con el anuncio del próximo 10 de junio cuando el ministro de Deportes dé las determinaciones como Estado para no solo el fútbol, sino las diferentes disciplinas. Ahora bien, a ver, viendo un poquitito este tema, ¿cuán preparados estarán los planteles, los clubes, precisamente para un posible retorno? Y también otro tema que uno lo ponía, ¿no? en la mesa, si este campeonato debía nomás ya finalizarse o dado en alto y pensar en un próximo campeonato donde se pueda distribuir el tema de premios y todo eso, ¿no? A ver, Rodri, creo que si hablamos del tema económico, particularmente soy de los que imagina que los clubes no tienen la posibilidad de pagar el tema de la bioseguridad. A ver, ni siquiera han podido los 14 clubes llegar a un acuerdo económico de los meses de marzo, abril y mayo. Todavía ni siquiera se ha tocado el tema del salario del mes de junio y vamos a creer que estos clubes hoy, ahorcados económicamente, puedan pagar o puedan pensar en el tema de la bioseguridad y que ellos sean los que hagan y corran con ese gasto, lo veo muy complicado. Por el otro lado, habrá que ver si realmente desean volver. Los clubes mencionaban en ese audio que se filtró de la reunión de los presidentes de los equipos, donde mencionaban que la federación es una de las primeras que no desea que vuelva el fútbol. No creo que sea esto el caso de Bolivia, porque lamentablemente tenemos un contrato, digo tenemos haciendo referencia al fútbol, un contrato de televisión que tiene bastantes cláusulas que en caso de que no se cumpla puede ser realmente perjudicial no solo para los clubes, para la federación y para el fútbol boliviano en general, por lo cual creo que una de las últimas medidas desde el punto de vista del Uh -huh. contrato de televisión es de que no se llegue a culminar este torneo. Ahora, sin duda alguna, ¿no? Uno, a ver, veía el tema, por ejemplo, de hay clubes que se están quedando sin jugadores, están buscando otras opciones, por eso mismo manifestaba, ¿no? Pensar en un próximo campeonato, organizarlo bien y a ver si se tiene que hacer esta maratón, por ejemplo, de miércoles a fin de semana, se lo tiene que hacer. Y sí, es muy difícil, ¿no? Lamentablemente uno ve, a ver, en diferencia a lo que hoy por hoy vemos que es la Bundesliga, que a partir del 8 de junio veremos la Liga de España o del 17 de junio la Premier League, la gran diferencia en nuestro país es la misma geografía. El hecho de que hay un jugador que hoy por hoy, digamos jueves, va a jugar a los 3.600 metros en la ciudad de La Paz, y el día domingo o el día lunes tiene que jugar en Santa Cruz o tiene que jugar en Cochabamba. Entonces, ese cambio, no solo de clima, sino la adaptación a lo que es la altura, es algo muy único de nuestro país y que no existe alguna diferencia, por lo menos remota o cercana, acerca de esta actitud, y es algo que se tiene que también saber controlar y ver. Todo esto, Rodri, creo que también de la mano de lo que va a determinar Conmebol, primero con Copa Libertadores. Tú que vives en Cochabamba sabes que Wilstermann apostó mucho a ese Uh -huh, torneo claro. y acá en La Paz Bolívar también.
Entonces, si la Conmebol, que de hecho ya está trabajando en sus oficinas, se encargaron de publicarlo en sus diferentes plataformas y ya están pensando en el retorno del fútbol, dependiendo cuándo volverían, puede ser un índice para que Bolivia pueda volver al fútbol, pero sin puede significar eliminatorias, tú muy bien dices. A ver, arrancamos en mediados de julio. Vamos a jugar miércoles, domingo, hasta finales de agosto y llegar a fecha FIFA con nuestros jugadores exigidos al máximo. Entonces, es un conglomerado de situaciones que hay que analizarlas, me parece, para definir algo muy importante, pero te puedo asegurar que no lo van a hacer, lamentablemente. Sí, a ver, ya han estado viendo, por ejemplo, a ver, algunas propuestas, por ejemplo, los clubes, por ejemplo, de poder hacer la reducción del tema de sueldos. No sé cómo está allá el tema, por ejemplo, con Bolívar específicamente. Bien, el tema de Bolívar, Die Strongest y Always Ready, recordemos que han logrado un acuerdo, uno de los primeros, de hecho fue el conjunto millonario, acuerdo económico de los meses de marzo, abril y mayo. Posteriormente llegó Die Strongest que logró un acuerdo no solo con los jugadores, sino con la parte administrativa y el cuerpo técnico. Y luego prosiguió Bolívar, primero el acuerdo con la parte administrativa de Baiza, del club, posteriormente Claudio Vivas y costó tuvo que inmiscuirse Marcelo Claure para poder lograr este acuerdo económico con los jugadores. Es más, el mismo Claure en las redes sociales indicó de que tienen la posibilidad de recuperar ese dinero que se les estaría descontando por lograr un premio internacional a fase de grupos en Copa Libertadores el próximo año. Así que son una de las metas y los acuerdos económicos que hoy por hoy se manejan. Ahora, si tú me preguntas del mes de junio, creo que es algo que ni siquiera está en la mesa de diálogo o de evaluación hoy por hoy de los presidentes. Creo que van a tratar de adivinar o plantearse, mejor dicho, la posibilidad de saber cuándo va a volver el fútbol y en base a cuándo vuelve el fútbol poder negociar con sus jugadores. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo este tema de jugadores que se quedan en los planteles y hay otros que están buscando otros rumbos, por ejemplo, en Royal Party, en el caso de Mosquera, en Wilstermann, se ha visto en el caso de Torsiglieri, que no va más en el cuadro rojo, y se está viendo esa posibilidad de poder contratar jugadores pensando específicamente para la otra parte del año. En cómo va en ese tema, por ejemplo, los equipos paseños, Bolívar, que tiene Copa Libertadores, el Tigre o Lugar Ready, ¿van a mantener sus mismas plantillas? Mira, lo de Bolívar, ya lo de Emiliano Vecchio es un hecho. Si bien hay jugadores que finalizan su vínculo con el Club Bolívar, el caso de Bejarano, el caso de Marcos Riquelme, son jugadores claves que están dentro de los planes, entiendo, de el técnico Vivas del Club Académico. Creo que tampoco es hoy por hoy una preocupación de los clubes, porque imaginarás pensar en tus nuevos refuerzos cuando ni siquiera sabes cuándo va a retornar el fútbol. Además, teniendo en cuenta que hoy en la jornada la FIFA ha publicado cuáles van a ser las fechas y las modificaciones de estas ventanas para transferencias y venta de jugadores, lo cual genera un cambio, un movimiento interesante e importante que hoy por hoy no están, creo, a priori los equipos paseños particularmente pensando en aquello. Si lo están haciendo de manera muy tranquila, muy pasiva, a diferencia de lo que tú mencionabas, ¿no? De Mosquera, por ejemplo, el ex Royal Party, que se habla de que estaría siendo pretendido por Oriente, estaría siendo pretendido por San José, entre otros clubes, que hoy por hoy, de los que te acabo de mencionar, no están muy bien económicamente, ni Oriente ni San José. Mm, claro, en el tema, por ejemplo, de San José, que es realmente preocupante porque tampoco tiene técnico el equipo santo. No, fue esta semana, si no estoy mal, el comunicado mediante el señor Antesana, donde dio a entender mediante o a informar a todos los socios y a los hinchas en general, y amantes del fútbol, que Omar Asad ya no es técnico del conjunto de San José, pero además dejando sobre la mesa una, a ver, llamativa desvinculación, porque mencionan que primero
no le pueden pagar una prima de $20.000 que para él y para el cuerpo legal de San José no sería legal, pero además que le van a pagar el sueldo de los días o meses trabajados en nuestro país, siempre y cuando el contrato que hoy por hoy tiene con San José sea legal. Es decir, que hay que analizar la figura por la cual llegó Omar Asad al Club Santo. Recordemos que en un par de semanas, 3 semanas, tuvo 3 presidentes el equipo de la B Azul, en una crisis pero realmente compleja de más de 2 años que terminó sacudiendo al club orureño, que todo terminó lamentablemente en un caos económico complicado. Sí, realmente, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el conjunto de Santos, lo mismo pasa, por ejemplo, también con Real Santa Cruz, que tampoco se les paga desde febrero en algunos casos, y realmente es preocupante el tema, ¿no? Sí, mira, a ver, Palmaflor en la jornada de ayer logró finalmente llegar a un acuerdo con sus jugadores. El tema de Real Santa Cruz, el caso de Aurora, donde jugadores, yo dialogaba con Amílcar Sánchez y nos indicaba en el programa diario que tenemos acá en La Paz que en el caso de algunos jugadores no tenían ni para comer o tenían que tomar la decisión si gastar los últimos 10 bolivianos en comida o cargarse crédito de la tarjeta para poder mantener las relaciones con el cuerpo técnico mediante Zoom para el trabajo diario. Entonces, son situaciones adversas, muy complicadas y como tú muy bien mencionas, que preocupan sabiendo la realidad de algunos clubes que de febrero, marzo, abril, mayo, estamos finalizando, son 4 meses que no cobran, 4 meses. Claro, realmente es un tema para poderlo analizar profundamente y también otro que también vale la pena, por ejemplo, el tema de la selección, cómo va a llegar precisamente para los partidos en octubre o en septiembre, dependiendo cuándo va a comenzar esta clasificatoria, porque si arranca en octubre, realmente no sé cómo va a llegar. Es algo muy difícil. A ver, César Farías ha indicado, o mediante la parte de comunicación, que dialoga 3 veces por semana con los jugadores que serían potencialmente convocables. Entonces, ¿alcanzará las charlas Zoom? Digo, vamos a hacer una selección que se va a preocupar por lo motivacional y si es así, nos remontemos al último ejemplo, Julio César Valdivieso llevando a un colegio militar a los jugadores bolivianos para que entonen con mayor patriotismo el himno y cómo nos fue en la Copa Centenario. Claro. Entonces, creo que hay que trabajar, hay que ver, tú muy bien mencionas, no se sabe cómo va a llegar la selección, pero no solo eso, sino no se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad de la Federación Boliviana de Fútbol y la relación con César Farías. Es uno de los pocos técnicos que no se ha tocado el tema de la reducción salarial. Eh, Salinas, como presidente, no se cansa de afirmar de que la federación es una de las más pobres y que no tiene plata para ayudar a clubes, no tiene plata para prestar a árbitros, no tiene dinero para un sinfín de situaciones, pero al parecer sí tiene para pagarle a Farías. Ojo, si bien entiendo no ha cobrado más que el mes de enero, creo que ya debería haber salido Farías a propia voluntad, indicando que por toda esta pandemia que está viviendo el mundo y la crisis económica, él de una decisión propia bajarse el sueldo o descontarse un porcentaje, pero jamás pasó eso. Y eso es lo que más preocupa, por lo menos me llama la atención de que la federación deje a último esto cuando el discurso de que somos una federación pobre la escuchamos casi siempre. Sí, porque a ver, es algo que ya se venía, por lo menos, incluso por ahí se escuchaba específicamente de que ya se había llegado, prácticamente esto es falso, ¿no? A una reducción con el mismo técnico. De hecho, fue el portal 10 del Deber que publicó donde era mentira, que no hubo jamás una charla en lo económico. Entonces, de hecho, el señor Rafael Paz, presidente de Guavirá, mencionó también aquello, dijo, ¿cómo es posible que todos estamos negociando
Y la federación no nos informa de cuánto es el salario exacto de Farías, cuánto se le va a descontar, si ya se ha negociado con él, si ya se ha presentado o se ha planteado una figura. Entonces, son cosas que alarman, son cosas que preocupan, si bien no van de la mano, pero es llamativo que se deje a último nivel. Creo, ¿no? Viendo ese tema específicamente y a ver, con el tema de la plata y todos esos temas, será ver una idea, precisamente, por ejemplo, la empresa Sport TV Rai, que manifestó que ya este año se finaliza el tema del contrato con la televisación. ¿Será productivo, a ver, pensar en una ampliación o buscar otras alternativas, como por ejemplo la de Marcelo Claure, ¿no? Y sí, creo que hoy por hoy, más que buscar el bien del fútbol, se están centrando en el tema económico, ¿no? De Claro. pensar y decir qué es lo que conviene económicamente a los clubes. Quien ponga más plata es lo que va a beneficiar, sin importar mercados, sin importar qué es lo que realmente puede servir para que el fútbol boliviano sea más productivo, más rentable, más atractivo. Somos una de las pocas ligas en Sudamérica que no se la vende a otros países de nuestro continente. Entonces, son cosas que hay que plantearse y el próximo 5 de junio, obviamente ya dentro de la agenda prevista, la van a tocar entre los presidentes de los 14 clubes. Ahora, ya prácticamente entrando en la recta final, ¿has estado siguiendo, por ejemplo, el tema de la Bundesliga? ¿Te nace, por ejemplo, algún partido específicamente, amigo? Dentro de los partidos, obviamente nosotros, a ver, como amantes del fútbol, al igual que tú, hemos visto la posibilidad de llevarle entretenimiento a nuestros oyentes, de que en un momento muy complicado, donde obviamente hasta genera estrés el estar tanto tiempo en tu domicilio, poderles llevar los partidos de la Bundesliga con muy buena recepción, gracias a Dios, de los amantes del fútbol y los oyentes de fútbol de primera. Obviamente los partidos, si bien no estamos hablando de una de las ligas más importantes, ha generado bastante interés en propios y extraños esto de la Bundesliga, así que estamos atentos. Si bien el pasado martes ha habido un partido trascendental donde el Bayern de Múnich ha conseguido una victoria valiosísima para encarar lo que es un nuevo título en su historia en el fútbol alemán, obviamente genera el interés de propios y extraños al ser una de las únicas ligas que hoy por hoy se están compitiendo. Claro, y ya, por ejemplo, el de este 8 de junio, la Liga Española, veamos cómo también va a llegar, y también el del 17, ¿no? Sí, lo de España ya un poco más organizado, lo de la Premier League es llamativo porque en la jornada de hoy dos nuevos casos de coronavirus positivos, si no estoy mal ya son 12 confirmados, a pesar de aquello continúa en marcha esta idea, la BBC ha dado a entender de que va a arrancar el 17 de junio y que todos los clubes estarían de acuerdo, primero con dos partidos reprogramados, los cuales no se jugaron por el tema de la pandemia, y el fin de semana del 19, 2 días posterior, se estaría arrancando ya con una fecha completa. Bueno, pues, querido amigo, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Han sido cortos estos minutitos, pero siempre es un placer tenerte también acá en el programa. Es una alegría para mí el haber tenido tu invitación, Rodri. Siempre estamos atentos a estas entrevistas que tú realizas día a día, porque obviamente uno se enriquece escuchando la opinión de colegas o de amantes del fútbol, y también obviamente atentos a tus transmisiones, alegrándonos con muy buen ritmo en estas jornadas de cuarentena donde todos pasamos con la familia. Así que cuídate mucho. Un abrazo para ti y estamos cuando tú gustes para servirte nuevamente. Listo, pues, querido amigo, un fuerte abrazo. Chao, Rodri. Un abrazo para la yacta. Chao, 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 chao.